diría que Ríos Rivera es una especie de comandante Ernesto Guevara del siglo XIX. Y esto lo digo por esa íntima relación de Ríos con lo más alto de la dirección revolucionaria del pueblo cubano durante el siglo XIX, por su valentía reconocida por los héroes nacionales cubanos, por la inteligencia de este puertorriqueño que debe de ser uno de los grandes héroes de nuestra nación y lamentablemente es una figura olvidada por la sociedad puertorriqueña. Juan Ríos Rivera es mayagüezano, nace en 1840, es un personaje un tanto controversial. Inicia su práctica revolucionaria en Lares. Es uno de los presos políticos de Lares. El fin de la monarquía española de Isabel II como consecuencia de la gloriosa Revolución Septembrina de 1868 permitió la liberación de los presos políticos. Ya en libertad, Ríos Rivera fue a Nueva York antes de ir a Cuba a pelear en la Guerra de los 10 años, la Guerra Grande, que inició con el Grito de Yara. Se ha establecido la llamada Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico. Y es el organismo en el exterior que es el encargado de toda la solidaridad con el proceso insurreccional que se ha iniciado en la isla. Por una carta de referencia del doctor Betances, Ríos tiene pasaporte de entrada a la guerra de independencia de Cuba. Llega a principios de 1870 a las tropas que estaba comandando Calixto García Íñiguez. Como Ríos era un joven universitario, lo tenía allí para que Ríos redactara los comunicados de guerra. Y Ríos lo que quería era meter mano en Cuba. Por ahí comienza a destacarse como militar, como revolucionario, como guerrillero, y comienza a escalar hasta llegar a los altos mandos, ¿verdad?, de la oficialidad dentro del Ejército Libertador de Cuba. El general boricua combate al lado del general en jefe del Ejército Libertador de Cuba, el dominicano Máximo Gómez Báez, y el general cubano Antonio Maceo Grajales. Machete en mano, esta gente estaba combatiendo a los españoles diariamente. Ríos Rivera había ido a Cuba incluso a ofrendar su vida si era necesario. Un hombre que se juega la vida constantemente, un hombre que está dirigiendo batallas, un hombre que sale herido en una multiplicidad de ocasiones. En un momento pierde uno de los dedos en combate. Nadie puede poner en duda la valentía y el heroísmo del Che. Nadie puede poner en duda el heroísmo y la valentía del general Juan Ríos Rivera.
Ríos Rivera regresa brevemente a España, donde había estudiado. De allí viaja a la India y a Egipto, antes de llegar a Honduras, una nación solidaria con la Revolución cubana y sus combatientes. Establece un pequeño negocio de venta de frutos tropicales, comienza a hacer capital con este negocio. Allí estaba Ríos Rivera cuando en 1892 José Martí establece el Partido Revolucionario Cubano, que fundó para luchar por la independencia de Cuba y para ayudar con el proyecto de independencia de Puerto Rico. En el 95, cuando se inicia la nueva guerra de independencia de Cuba, inmediatamente van a Honduras a buscar a Ríos. Y Ríos definitivamente parece que le dijo a Aurora, empaca que nos vamos. Ya se había establecido la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano que presidía el doctor Julio J. Ena. Y el interés de estos independentistas puertorriqueños en el exterior era iniciar un proyecto revolucionario en Puerto Rico, e inmediatamente nombran a Ríos el jefe militar de ese proyecto, y Ríos acepta con condiciones, claro está, porque Ríos era una figura, era un carácter, bueno, era un carácter agrio, era un carácter fuerte, un carácter sumamente disciplinado y muy inteligente desde el punto de vista militar. Ríos dice, bueno, a mí me gustaría saber si hay condiciones para iniciar un proyecto armado en Puerto Rico, y si se podían levantar los dineros, y si habían armas, y si había organización. Y aquí lamentablemente lo que había era muy poco. Entonces Ríos planteó claramente, no hay condiciones en Puerto Rico, me voy a Cuba. Bueno, lo que trajo fue un conflicto fuerte, agrio. Ena estaba emperrado. Ríos tiene que estar. Incluso Ríos utiliza palabras fuertes contra este país, que lo que debería de enviar para acá son fuertes para azotar a media humanidad aquí, porque lo que interesaba también Ríos era el levantamiento de este país. Betances defiende a Ríos. Betances dice, miren señores, este hombre ha tomado la posición correcta. No hay, lamentablemente no hay condiciones. Ahí se regresa, ¿verdad?, a Cuba. Por eso es que se abandona el proyecto, y luego Ena y la sección Puerto Rico tratan de continuar agitando ese proyecto que no fue para ningún lado. Antonio Maceo recibe heroicamente a Ríos Rivera. Esa extraordinaria amistad se podría comparar con la amistad entre Fidel y el Che. En el 97, Ríos Rivera cae gravemente herido. Todo el mundo creía, Partido Revolucionario Cubano en Estados Unidos, Betances, todo el mundo creía que los españoles iban a fusilar a Ríos. El Senado de Estados Unidos aprueba una resolución por unanimidad exigiéndole a los españoles que respeten la vida de Ríos Rivera. Ríos Rivera está en portada en la gran prensa de Estados Unidos. Solamente hay que leer el New York Times. El establishment de español decide respetarle la vida a Ríos. Y entonces la propuesta española para Ríos, doble.
Le damos la libertad, número uno, si abandona las armas. Le damos la libertad, número dos, si acepta la autonomía. Ríos se niega, porque aceptar la autonomía, eso es traicionar el proyecto revolucionario cubano. Entonces, pues, es condenado a cadena perpetua y lo envían al castillo de Montjuic. Y llega a la libertad cuando se firma el acuerdo de paz entre España y Estados Unidos, que le puso fin entonces a la guerra hispano-cubano-norteamericana. Sale de prisión, pero clandestino, porque lo estaban buscando para matarlo. Y de Barcelona llega a París y de París a Nueva York. Nuevamente se reúne con su esposa Aurora Fonts y con cubanos y puertorriqueños de Nueva York. Llega, ¿verdad? Ríos a Cuba. Y Ríos es recibido como lo era, como un héroe nacional. El nuevo gobierno lo encabezan los americanos. Lo nombran gobernador civil de la provincia de La Habana. Y dirige la capacidad de mando en la altura de la revolución. También es experiencia para la capacidad de mando dentro de las burocracias gubernamentales. Y Ríos también ocupó otras secretarías. Entonces presenta un proyecto para destrancar el problema político cubano. Y entonces presenta la creación de una asamblea constituyente. Y se establece la asamblea constituyente. Y Ríos es electo, claro. El mayagüezano es vicepresidente de la Asamblea Constituyente de Cuba. En esa asamblea se aprueba un inciso que dice que todo aquel que hubiera luchado por más de 10 años por la independencia de Cuba sería ciudadano cubano y tenía el derecho a ser presidente de la República. Y esto se hacía por tres figuras sobresalientes. En primer lugar, por el general en jefe del Ejército Libertador, Máximo Gómez Báez, Carlos Roloff Mialovsky, y se hacía también por el general puertorriqueño mayagüezano Juan Ríos Rivera. Ninguno de los tres quería la presidencia, es una realidad bien objetiva. El general mayagüezano rompe con Cuba convencido de que se están cometiendo actos impropios y regresa a Honduras para atender sus negocios, donde incluso funda un banco. El Banco Atlántida. Hoy es el banco más importante que tiene Honduras. También ayuda a establecer un hospital en Honduras. Ríos Rivera muere en Honduras el 20 de septiembre de 1924 y sus restos descansan hoy en el Panteón de los Héroes Militares Cubanos desde 1958. En los últimos meses de la dictadura de Fulgencio Batista, cuando ya habían unos jóvenes barbudos que estaban pisando, que estaban caminando por los mismos trechos en que había combatido el general Juan Ríos Rivera.
pueblo cubano durante el siglo XIX, por su valentía reconocida por los héroes nacionales cubanos, por la inteligencia de este puertorriqueño que debe de ser uno de los grandes héroes de nuestra nación. Yo diría que Ríos Rivera es una especie de comandante Ernesto Guevara del siglo XIX. Lamentablemente es una figura olvidada por la sociedad puertorriqueña. Juan Ríos Rivera es mayagüezano. Nace en 1840. Es un personaje un tanto controversial. Inicia su práctica revolucionaria en Lares. Es uno de los presos políticos de Lares. El fin de la monarquía española de Isabel II como consecuencia de la gloriosa Revolución Septembrina de 1868 permitió la liberación de los presos políticos. Ya en libertad, y esto lo digo por esa íntima relación de Ríos con lo más alto de la dirección revolucionaria